Muy buenas noches, bienvenidos a Washington TV desde Washington, D.C. Hoy tenemos un programa de lujo, pero de lujo doble. Y hoy me encuentro yo con como aquel dicho que dicen en Venezuela, entre abogados te veré. Sí, estoy con dos grandes abogados, doctores, y no es nada más y nada menos sino que el doctor Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Ni siquiera voy a decir eso que dicen del exilio, no. Eso para mí no existe. Para mí el Tribunal Legítimo de Venezuela. Y también nos acompaña el doctor Domingo Salgado, segundo vicepresidente del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Muy buenas noches, de verdad que yo hoy le voy a dar a usted los micrófonos. Buenas noches, doctor Antonio. Bueno, de verdad para mí es un placer, Rafael, esta invitación. Cada vez que venimos a esta parte de Estados Unidos, a la capital, nos sentimos bien agradados porque conseguimos muchos venezolanos que están de verdad en las comunicaciones, que están haciendo un trabajo espectacular para que nuestros hermanos venezolanos allá en Venezuela les pueda llegar noticias y les pueda llegar todo este tipo de comunicación a través de ustedes. De verdad que yo les felicito porque de una u otra forma han roto ese cerco comunicacional y que bueno, en pocos meses Venezuela será libre y todos vamos a regresar y los medios de comunicación también van a regresar. Bueno, qué alegría, qué alegría escuchar eso. ¿Y qué nos dice el doctor Domingo? Bueno, igualmente, Rafael, gracias por la invitación. Para nosotros verdaderamente es un agrado, una vez más, estar en la capital de los Estados Unidos, sobre todo en este momento cuando los Estados Unidos lidera el proceso para lograr la libertad y la transformación de Venezuela. Eso no es un secreto y creo que será uno de los temas que seguro quieres conversar el día de hoy. Sí, bueno, fíjense, yo voy a ir de una vez a las preguntas. Nosotros hemos entrevistado muchísimos constitucionalistas, grandes juristas como el doctor Omar Estacio, ex magistrado, y una de las preguntas que siempre hacemos aquí, ¿cómo hacemos para retornar al hilo constitucional de una forma constitucional? ¿Eso es posible? Sí, claro. En Venezuela es bien sabido que hay una ruptura del hilo constitucional. Los poderes fueron secuestrados por el régimen. No existe la independencia y la autonomía del sistema de justicia, que es bien sabido que es la columna vertebral Un de momento, se todo está sistema duplicando el democrático. sonido, se está duplicando. Vamos a hacer una cosa, cuando hable usted, el doctor Domingo lo pone en mute y así. Lo vamos. Ok, Ok. ahora sí me escucha. Sí, ahora sí. Ok, bueno, decía que la columna vertebral en un Estado de Derecho es precisamente la autonomía y la independencia del sistema de justicia. En Venezuela secuestraron las instituciones y, bueno, hoy vemos que producto de ese secuestro de estas instituciones hay muchos presos políticos, ha producido el éxodo de tantos venezolanos, ha producido, bueno, la miseria, todo lo que hemos vivido a lo largo de estos dos, dos décadas, más de dos décadas, ya vamos a cumplir 3 décadas con el régimen y obviamente eso ha sido parte de ese proceso de deterioro. En Venezuela no existe justicia, los jueces de instancia se han prestado incluso para violar también los derechos humanos de los ciudadanos. No hay confianza actualmente en un sistema de justicia. Entonces es necesario en este proceso de transformación que se está viviendo, que como bien lo señaló el magistrado Salgado, después del 3 de enero hubo un cambio radical en Venezuela y hay un actor importante como es la administración de los Estados Unidos para este proceso. Se requiere que precisamente para ese proceso de transformación, la solidez de un Estado de Derecho, la solidez de una seguridad jurídica y que todo esto, este sistema de justicia tenga como norte la autonomía y la independencia para que pueda lograrse también no solo el proceso de transformación,
sino que también se pueda lograr el proceso de inversión, de que vuelvan a Venezuela capitales, que vuelvan la seguridad de que en Venezuela se puede invertir. De manera que nosotros, en parte de nuestro trabajo, ha sido precisamente ese proceso de transición, es la justicia transicional. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a conversar también en tu programa, lo que es ese pase de lo que es al conflicto, de lo que tenemos, del el pase de un sistema, de un régimen dictatorial a la paz, a la democracia y a la libertad. Eso, por supuesto, es un periodo, es un proceso que se tiene que llevar y ahí surge también no solo la transición, sino también la justicia transicional, que es la que nosotros hemos venido estudiando y analizando en los últimos años. Sí, bueno, hay muchísimos ejemplos de transiciones en el mundo. Recuerdo yo, bueno, que estudié Filipinas en 1984, otras tantas transiciones. Normalmente las transiciones las hace gente de la misma fuerza, y en Venezuela fue así en varias ocasiones, pues. Pero, Ujú. en qué momento cree usted que debería? Yo en particular pienso que una de las cosas, una de las instituciones principales son ustedes, que son el Tribunal Legítimo. ¿En qué momento ustedes entrarían ya a tomar un papel importante en esta transición que habla el presidente Trump? Mira, Bueno, ya nosotros ah, estamos tomando un papel importante en este proceso de transición, porque precisamente uno de los objetivos de la visita del día de ayer y el día de hoy es llevar, dar a conocer el trabajo que se está haciendo a lo largo de estos años desde que fuimos juramentados en el Tribunal Supremo de Justicia, donde se establece y se enmarca la ruta constitucional, documento que fue elaborado donde se explana precisamente este proceso inédito que estamos viviendo y este proceso que va a ocurrir o que está ocurriendo en Venezuela y que va a venir también ese proceso de transición. Perfecto. Esa ruta constitucional diseñada es justamente para insertar el tribunal, para que haya un cambio en el sistema de justicia, porque el cambio no es nada más a nivel del tribunal, sino que también sabemos lo que está sucediendo a nivel de las instancias judiciales, las cortes de Venezuela, los tribunales de instancia, todo lo que conlleva el sistema de justicia, que en este caso la fiscalía, sabemos en manos de quién está la fiscalía, todos los venezolanos han sido atropellados por el sistema de justicia, hasta incluso los abogados. Los abogados que forman parte de ese sistema de justicia hoy en día también han sido atropellados por ese mismo sistema, por lo que hemos visto incluso abogados presos, abogados por defender a presos políticos también terminan siendo ellos imputados. Todo este proceso que va a venir en Venezuela lo estamos trabajando y lo hemos venido trabajando y hay una forma también necesaria en este momento de insertar a la justicia para que en Venezuela haya confianza y puedan regresar y puedan ir nuevos empresarios, nuevas opciones para que Venezuela se transforme. Claro, y es importante, la seguridad jurídica es lo principal para que alguien pueda invertir un dólar allá en el territorio. ¿Qué piensa el doctor Domingo? sí, quizás completando un poco lo ya señalado por el magistrado Marval, nosotros tenemos que recordar que el régimen en Venezuela lleva 27 años y que esto no era un simple proceso de pasar un clic. Mucha gente comienza y afirma y dice, pero vale, ¿cuándo va a terminar la transición? Lo ha afirmado la administración de los Estados Unidos. Estamos en una primera fase, que es una fase de estabilización y desmontaje del régimen. Bueno, empezó nada más y nada menos que con la cabeza del régimen. Que cuidado, no se trata única y exclusivamente de un problema de orden político, sino también de un problema de seguridad de Estado, de seguridad del mundo. Nicolás Maduro Moro no era única y exclusivamente un dictador, que lo era, sino también el líder de una organización criminal transnacional. Y eso, por supuesto, implica de que en Venezuela es necesario desmontar completamente todo ese sistema criminal que tenía oprimido no solo a los venezolanos, sino que esto se había transferido a muchas partes del mundo, se había exportado, era el primer producto de exportación hoy en día de Venezuela, era nada más y nada menos que el crimen organizado transnacional. Incluso había ingresado
a los Estados Unidos siendo la primera potencia del mundo, incluso en términos electorales, que creo que eso era un tema que vamos a tocar un poco más adelante. Pero Sí. de manera tal de que cada vez que nosotros señalemos de que si la transición dice esto, que si la ruta constitucional era tal cosa, bueno, no debemos perder del foco de que estamos en una primera fase, como lo ha señalado la administración, que es una fase de desmontaje y estabilización. Y creo que se han venido dando pasos importantes para llegar a lo que se quiere finalmente, que es que los venezolanos podamos reinstitucionalizar todos los poderes del Estado, incluyendo, por supuesto, el poder que nosotros en este momento representamos, que es el poder judicial, como base fundamental de la seguridad jurídica necesaria para garantizar ese proceso de inversiones que tú anteriormente señalaste. Ok, fíjense, una de las cosas que he venido yo haciendo el seguimiento y de las cuales hicimos un escrito es que la asamblea ilegítima que se encuentra en Venezuela, uno de los diputados dijo que ellos no iban a declarar la ausencia absoluta porque Maduro está secuestrado. Bueno, varios de los argumentos jurídicos que ellos están planteando es que, que es un prisionero de guerra. El otro, el que está secuestrado precisamente para ellos después de estos 90 días, que le correspondería cuando finalicen los 90 días, los siguientes 90 días, declarar la falta absoluta, ellos poder desplazar, porque el chavismo el arma que les gusta a ellos usar es ganar tiempo. Y es donde nosotros Ujú, debemos estar bien atentos. Entonces, nosotros estuvimos haciendo unos análisis y comparando el caso, porque en el derecho internacional, bueno, las fuentes, cuando no hay convenios y no hay tratados, las fuentes son solamente lo que se acostumbra a hacer. Y encontramos algún parecido con este caso, con el caso de Maduro y con el caso del Irish, el Chacal, que también venezolano, que fue capturado convaleciente en otro país y fue llevado a Francia y fue juzgado. ujú, Entonces, y esto lo presentamos y lo pongo como inquietud a ustedes, y entra dentro de aquella terminología latín que dice malus cactus bene detentus. Es decir, que ujú, pudo haber una captura que no es normal, que no vamos a decir irregular, que no es normal, pero a Maduro aquí se le están garantizando todos sus derechos, se les dio el derecho a la defensa, se le está dando el derecho a un juicio. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para que el juez aquí en Nueva York, en la Fiscalía Sur, eh, haga como una sentencia o ya dé un argumento de que precisamente Maduro tiene todos sus derechos aquí, él no está secuestrado? Sí, Rafael, es bien importante este punto porque justamente coincide con un trabajo que hicimos los magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que tuvimos conocimiento el día 3 como Venezuela lo tuvieron y todos los venezolanos estuvimos pendientes de ese día, eh, consignamos a través de vía de correo certificado y mañana vamos a la fiscalía justamente del Distrito 3 en Nueva York. Consignamos un escrito donde presentamos incluso elementos de pruebas, elementos de convicción importantes para el juzgamiento de Maduro, ¿no? Maduro fue condenado por el Tribunal Supremo, donde esa condena que se le impuso a él, participaron la Asamblea Nacional legítima del 2015, participó el Tribunal Supremo y el fiscal general para ese entonces también legítimo. Eran tres poderes constituidos en Venezuela que sentenció a Maduro. De manera que en esa primera etapa, Maduro ya no podía ser presidente de Venezuela porque ya estaba inhabilitado para optar a un cargo público. También han ocurrido hechos sucedáneos a todo esto, como es el caso de la nacionalidad. Está en duda también la nacionalidad de Maduro. Eso ha sido, no ha sido certificado judicialmente, pero hay hechos que pudieran trazarse también a que hay una ilegitimidad también por el Que nacimiento incluso de Nicolás Maduro. me disculpa que lo interrumpa. Exactamente. Eh, Recientemente sale un elemento como ya como fehaciente de una prueba donde
la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Eso también conlleva también a la legitimidad. Otro aspecto de la ilegitimidad, por supuesto, todas las violaciones de derechos humanos que hubo en Venezuela, y una de las violaciones de derechos humanos fue precisamente el secuestro a la soberanía de los venezolanos. No se le dio la oportunidad a muchos venezolanos para que votáramos, los que estábamos en el exterior y los que votaron en Venezuela con todas las trabas que se puso. Bueno, hubo una elección de manera irregular, pero que se logró un objetivo. Todos estos elementos de convicción tienden a demostrar que efectivamente no hay, primero, un secuestro por parte de las autoridades de Estados Unidos. Segundo, no hay un presidente democrático que fue traído a la justicia. Por el contrario, fue una persona que ha ocasionado no solo violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino que trascendió la frontera porque ha cometido delitos de lesa humanidad que se cometen en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que obviamente van a ser analizados en este caso, por la justicia norteamericana, evidencian que no puede decirse que hay un secuestro, no puede decirse que Nicolás Maduro ha sido presentado ante la justicia de los Estados Unidos de manera irregular, porque como bien lo señalaste, hay muchos antecedentes, incluso también hasta antecedentes con los casos de los capos de drogas que fueron traídos también y detenidos y presentados ante la justicia norteamericana, que ha sido reiterativo en sus pronunciamientos, que no importa la forma de la detención, lo que importa es que si hay un caso y que si hay un proceso que se sustenta toda la argumentación, ese caso, ese proceso se debe iniciar. Y contradictoriamente a lo que pueden decir incluso ellos mismos, el caso de su hijo, Nicolásito ha dicho que su papá y la misma Delcy Rodríguez ha dicho que han tenido contacto con Nicolás Maduro. Eso, bueno, eso evidencia que está en un sistema judicial que es correcto, que ha tenido la posibilidad de tener un defensor, ha tenido la posibilidad de ser asistido hasta desde el punto de vista de la medicina, le están garantizando su salud también, el debido proceso, tiene la posibilidad de tener no uno, sino dos abogados como lo tiene en este momento él y su esposa. Y además de todo eso, sabemos que está en un debido proceso donde incluso se ha comunicado con los hijos. Juan Pablo Janipa acaba de salir de Venezuela, acaba de salir no en libertad, porque hasta con un grillete electrónico lo tiene, un arresto domiciliario y todas las violaciones que se le cometieron, por decir Juan Pablo Benito, entre tantos venezolanos que han sufrido, que nunca se pudo comunicar con su familia, no tuvo la posibilidad de comunicarse con su abogado, que había sido designado de confianza y que incluso hasta por un hecho que ha sido transmitido, donde él designa a su abogado, tampoco se le dio la oportunidad al abogado. Y así como Juan Pablo Guanipa, tantos miles de venezolanos que son defendidos por defensores públicos. Entonces, todo ese cúmulo de violaciones de derechos humanos no le está ocurriendo a este señor en esta justicia. De manera que nosotros, los venezolanos, tenemos que tener plena fe de que aquí hay, primero, una garantía de un poder autónomo e independiente, y segundo, tenemos plena fe de que la justicia va a triunfar y que Nicolás Maduro va a ser juzgado debidamente, y que, bueno, esperemos el resultado de todo ese proceso, que sabemos todo el cúmulo de delitos que se le ha imputado a este señor. Ahora voy con el doctor Domingo. Eh, yo, como internacionalista, no encuentro, bueno, quizás porque no entiendo el derecho en todo su compendio, pero, y me refiero al derecho interno, ¿cómo vamos a nosotros a legitimar una autoridad electoral para poder tener algún poder, o es que vamos a activar los poderes que ya están, que es el Tribunal Supremo Legítimo y la Asamblea del 2015? Esa sería la vía jurídica para nosotros poder retomar y ir a una transición correcta. Sí, fíjate, mira, quizás un poco para que se puedan
todos los televidentes ilustrar de cómo funciona el poder en Venezuela conforme a la Constitución, nosotros tenemos 5 poderes. Uno es el poder ejecutivo y el poder legislativo es el segundo poder, que son electos por el pueblo. El poder judicial, que lo elige la Asamblea Nacional, así como también el poder ciudadano y el poder electoral. El juego constitucional está desordenado. Nosotros hemos señalado, y lo afirmó inicialmente el magistrado Marval, Venezuela vive una ruptura o lo que también muchos hemos llamado un grandísimo desorden constitucional, que hay que intentar de buscarle sentido y poder realmente reordenar para alcanzar una estabilización del Estado, para que nosotros podamos decir nuevamente que Venezuela es un Estado y no que es un Estado fallido como nosotros lo hemos venido afirmando y muchas naciones y muchos constitucionalistas en el mundo lo han venido afirmando. El grave problema de Venezuela es que Venezuela dejó de ser Estado, se convirtió en un Estado fallido. Ahora fíjate, mira, un poco intentando de darle a esto un razonamiento. Nosotros tenemos hoy un poder que puede legitimarse y reconstituirse de forma inmediata, que es el Poder Judicial. Porque resulta de que en el año 2017 la Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015 con las reglas del juego que estableció el régimen chavista. Vamos a decir que el régimen chavista se le fue un fly y lograron perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Se dio apertura a un proceso de elección de los magistrados, siguiendo las reglas establecidas en la Constitución de la República y en la ley judicial, en la ley del Tribunal Supremo de Justicia vigente para ese entonces. Esa ley y esa Constitución que está vigente establece que para elegir a los magistrados se requieren las 2/3 partes. La Asamblea Nacional del 2015, con mayoría opositora, no tenía las 2/3 partes, pero es que resulta que para buena realidad y para suerte de los venezolanos, bueno, una pequeña fracción del chavismo disintió de la posición manejada por el chavismo y nosotros logramos la votación de las 2/3 partes. Es decir, que la elección de los magistrados en el 2017 no tiene ni siquiera un pequeño elemento que pueda poner en duda. De manera tal de que ya allí tenemos un poder que se puede inmediatamente constituir en la República. Y digo constituir en la República, ¿por qué? Pues no podemos olvidar algo, Rafael. Nosotros desde el mismo día en que salimos de Venezuela con ocasión a la persecución que se nos hizo, nosotros en vez de quedarnos en nuestras casas, en vez de achinchorrarnos y esperar que, bueno, simplemente cayera la dictadura, comenzamos a trabajar y logramos instalarnos en terreno neutral, porque nos instalamos nada más y nada menos que en la Casa de las Américas, en la Organización de Estados Americanos, con apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y la buena pro de la mayor parte de los países del mundo donde existe democracia. Entonces ya tenemos un poder. En segundo lugar, nos hace falta entonces un poder legislativo. Si bien es cierto, en este momento se está manejando una dualidad que es digna de estudio. Nosotros tenemos una asamblea del 2015 que fue legítimamente electa, bueno, pero también muchos dirán, ese periodo se les venció. Es decir, es necesario designar inmediatamente una asamblea, un poder legislativo, una asamblea nacional, pero que debe elegirse. Y tenemos, por supuesto, esa elección la debe convocar un poder electoral. ¿Qué hemos planteado nosotros? Bueno, nosotros hemos planteado de que deben designarse de forma temporal, por lo menos, una renovación del poder electoral a los fines de garantizar un árbitro o de tener un árbitro que pueda garantizar un proceso electoral verdadero, un proceso electoral verificable, que nosotros hemos venido llamando con el término apropiado que utiliza la Organización de las Naciones Unidas, que es el término elecciones auténticas, y que Rafael, sin temor lo digo, los políticos venezolanos le han huido a ese término, porque resulta que el término elección auténtica implica una serie de situaciones que van a garantizar nada más y nada menos que la confiabilidad del voto y que cada elector diga, mi voto tiene peso, mi voto eligió. No es que yo fui simplemente a convalidar una dictadura o a convalidar una trampa. Entonces, necesariamente debe designarse de forma temporal un poder electoral
a los fines de designar, de elegir una Asamblea Nacional que pueda entonces ratificar y reconstituir el resto de los poderes. Pero Pero dos cosas y con eso debo terminar. perdón, ¿quién nombraría al Consejo Nacional Transitorio, si se pudiera llamar así? Bueno, te ratifico de que nosotros requerimos en una república la existencia del poder legislativo. Te repito, hemos dado algunos planteamientos y algunos de los planteamientos sería que, por supuesto, la Asamblea Nacional del año 2015 de forma temporal asuma, de forma temporal, y lo ratifico, porque esto va a traer crítica, decir, bueno, pero tú le estás renovando el periodo a la Asamblea que está vencida. Bueno, pues entonces o lo nombra o le damos temporalidad a una Asamblea que fue legítima y que fue designado conforme a las reglas de la ley, guste o no nos guste, porque es una asamblea que tiene que ser multitinta. Es una asamblea que sí, que tiene personas que son opositores, que tiene personas del chavismo, que tiene personas que fueron opositores y saltaron la talanquera, que son de estos denominados alacranes. Bueno, pero nosotros necesitamos una asamblea nacional que sea de esa forma, que sea pluritinta y que esa asamblea nacional nombre de forma temporal al resto de los poderes. Bueno, hay algunas otras soluciones, podemos empezar a revisar la historia. Tú hiciste una mención de unos procesos históricos en otros países, pero no nos vayamos tan lejos, en la misma Venezuela. En el año 58 nosotros tuvimos un proceso de transición y nada más y nada menos que en ese proceso de transición del 58, bueno, se tuvo que nombrar de forma temporal un poder electoral a los fines de poder elegir o hacer las elecciones del año 61, donde evidentemente inicia el régimen democrático en Venezuela después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, bueno, habrá que revisar procesos históricos, pero lo que sí te digo es que la garantía de la democracia en Venezuela camina a través de los procesos electorales. Debe nombrarse una Asamblea Nacional o debe elegirse por los venezolanos una Asamblea Nacional a través de un proceso de elecciones auténticas y evidentemente, como lo ha venido señalando ya la administración de los Estados Unidos, vamos a llegar a unas elecciones generales en Venezuela donde se tengan que elegir al presidente de la República, se tengan que elegir a los gobernadores, se tengan que elegir a los concejales, se tengan que elegir a los alcaldes de las distintas ciudades del país, a los fines entonces de que los venezolanos dentro y fuera del país, porque eso no podemos olvidarlo, recuerda que nosotros tenemos 8 millones de venezolanos por fuera del país y esos 8 millones de venezolanos, por lo menos la mitad, ya tienen edad para votar, tienen capacidad para votar y esos venezolanos no pueden votar o no podemos votar, porque yo no he podido tampoco votar en las últimas 7 elecciones, en los 7 años que llevo dentro del exilio, como la llevan la mayor o como le ha ocurrido a la mayor parte de los venezolanos. Entonces, mira, es un proceso complejo. Dar una solución de forma inmediata es quizás caer en un error anticipado. Se están haciendo estudios, nosotros estamos dando propuestas porque hay que destrancar el juego. Lo que sí es que si el día de mañana el juego se requiere destrancar, bueno, mira, lo único que te puedo dar garantía es que el número suficiente para constituir el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela se tiene y se tiene a través de magistrados que fueron legítimamente designados y que simplemente estamos listos para retornar al país en el momento que el país nos lo requiera y poder constituirnos en el país e iniciar este proceso de cambio. Y ojo, y con esto quiero terminar, podemos incluso revisar de forma mucho más reciente algunas pequeñas transiciones que ha vivido el país, bueno, donde el protagonista ha tenido que ser el Poder Judicial a los fines de suplir temporalmente esa falta que se había generado. Ahí quería yo llegar, porque y como estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que el poder ahorita legítimo que está presente, que jamás fue eliminado, es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero la Constitución dice que si no hay nadie, la presidencia de la República la debería asumir el presidente del tribunal, ¿no? No, bueno, la Constitución del No, 61 te Del decía eso. 71, ¿cierto? sí, Pero La, la del la, la, podríamos sí. 61. invocarla. Bueno, Se puede. la constitución vigente en Venezuela, que es la constitución del 98, por cierto, Rafael, gústele a mucho o no les guste, porque lo que pasa es que aquí es muy difícil que logremos tener
una solución a la medida de cada quien. Evidentemente, la constitución que está vigente es la constitución del 98 y a la que nosotros estamos llamados a respetar y a hacer cumplir. Muy bien. Cuando realmente esa constitución, que sin duda alguna necesita reformas, bueno, es un tema que hay que estudiar y hay que revisarlo, pero hay que hacerlo a través de los mecanismos que la misma constitución señale. La constitución del 61 sí te hablaba dentro de la línea de mando del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La constitución actual no lo dice, de manera tal de que eso ha sido un elemento a veces que se ha querido hasta correr, incluso Rafael, hasta con mala intención por parte de muchos voceros políticos, hasta para malponer a la figura del magistrado que esté en ese momento presidiendo el Tribunal Supremo de Justicia, y para nosotros, con mucho orgullo, lo encabeza el magistrado Antonio Marval Jiménez. Claro. Ahora, ya ahorita yo creo que la gente está viendo por fin una luz, ¿no?, en el camino, porque ustedes han explicado muy bien cuál es el camino a seguir, valga la redundancia. Entonces sería, para que la gente nos entienda, ustedes tendrían que asumir como tribunal legítimo que ya son, y ustedes comenzarían esa justicia transicional para llevarnos a tener el hilo constitucional que deberíamos tener, es decir, el retorno a la Constitución. Así es, así es. El camino constitucional que lo hemos, perdón, señalado en ese documento que incluso se lo hemos hecho llegar y se lo vamos a hacer llegar a todas las instituciones de acá de los Estados Unidos y también las instituciones, en este caso, que representa en Venezuela de manera legítima, ¿no? Ese camino constitucional y que en cualquier momento los venezolanos también van a tener acceso a ese documento, precisamente hacer esfuerzo en estos momentos, en este proceso de transición. Sabemos que es un proceso inédito, es un proceso que no se había llevado y que incluso que no nos imaginábamos que iba a ocurrir en ese momento, que ocurrió también, ¿no? Entonces, de manera de insertar en ese proceso de transición la justicia transicional, de que los venezolanos tengan la garantía de que efectivamente cesó las violaciones de derechos humanos, que hay la garantía de que no se van a repetir esas violaciones de derechos humanos y que exista también la posibilidad de nombrarse una comisión de la verdad integrada por personalidades de múltiples eh, mm, partes de la sociedad civil en conocimiento de los derechos humanos y llevar también a fomentar a los venezolanos y a toda nuestra sociedad a fomentar la protección, lo necesario que es estar protegido por los derechos humanos y sobre todo algo muy importante que es la reconciliación. Muchas personas dicen, Ahí quería llegar, muchas doctor. personas confunden el proceso de reconciliación que tenemos que llevar para poder lograr la paz, para fomentar que en Venezuela no nos vuelva a ocurrir, que los hogares venezolanos vuelvan a tener un padre, una madre, un hijo preso por simple y llanamente dar una opinión política o dar incluso un WhatsApp o un Twitter, lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces nosotros Ahí quería tenemos yo la llegar, responsabilidad. doctor. Fíjese, ¿cuál es su opinión con esa ley de amnistía? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es su opinión con la ley de amnistía que están ellos discutiendo ya? Mira, en estos 2 minutos lo único que puedo asegurar sobre la ley de amnistía, porque todavía ha sido incluso muchas formas de, de, de ocultar, de que si se aprobó la primera discusión tantos artículos, que si no es la original, todo. Lo único que yo celebro de esta ley de amnistía es que puedan retornar a sus hogares muchos venezolanos, que a pesar de que no cometieron el delito, puedan regresar al país, que a pesar de que no cometieron delito, puedan regresar a sus hogares. Eso es lo que yo en este momento celebro y criticaremos más adelante como juristas que somos, criticaremos el contenido de esa ley, pero lo único que podemos celebrar en este momento es un proceso de devolverle a la familia a la persona que está presa, de devolver a la persona, de poder abrazar a sus familiares cuando nos encontramos lejos de nuestras tierras. Poder esa posibilidad, bueno,
vamos a aceptar. Aun cuando no hemos cometido esos delitos, bueno, es un proceso que nos va a unir a los venezolanos y que yo sé que poco a poco Venezuela se va a reencontrar y los venezolanos nos vamos a unir. Es un Sí, yo proceso estoy muy importante. estoy de acuerdo con su posición, doctor, porque sí, yo precisamente he estudiado muchos conflictos en el mundo, Ruanda, Ujú. África del Sur, Sudáfrica del Sur, y por algún lado tenemos que entrar al proceso de reconciliación, Así es, aunque así no nos es. guste, pero por algún lado hay que entrar. Bueno, se nos acabó el Y que no tiempo. hay que confundir ese proceso con impunidad. No es lo Exacto. mismo. No podemos llegar ni con venganza ni con impunidad, sino vamos a abrazarnos, vamos a reconstruir Venezuela. Como decía Martin Luther King, desde el amor, ¿no? El amor es la única fuerza capaz de transformar al enemigo en amigo. Bueno, muchísimas Exactamente. gracias, Gracias. doctor. Mu- Gracias. Muchísimas gracias al doctor Domingo y de verdad que este programa va a dar muchas luces al pueblo venezolano porque dieron por fin la vía que debería seguir el país para retornar al hilo constitucional. Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti, y hasta Rafael. luego. Gracias. Hasta luego.